Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre está ahora el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. El mundo sigue atento a las reformas y sobre todo a los cambios que el presidente Donald Trump está impulsando no solamente en Estados Unidos, sino con influencia a escala internacional. Hemos visto la preocupación del gobierno de México y la presidenta insistiendo en reformular todo lo que son los aranceles entre México y Estados Unidos, además del terrible problema migratorio que ahora con leyes draconianas como las del presidente Trump dificultan el trato humanitario a los inmigrantes, pero también el tema de la ruptura con Canadá, aliado histórico, inclusive socio en la OTAN, junto a los europeos, los cuales también se angustian por la situación de Washington. Precisamente hoy está celebrándose una reunión de los ministros de Defensa de la Unión Europea junto a los altos representantes del Parlamento Europeo y el Consejo de Europa para definir un perfil propio de la Unión Europea frente a esta situación de ruptura con los Estados Unidos y abrirse a nuevos campos en las relaciones internacionales. Pero igualmente, naturalmente, Ucrania, que venía de un conflicto de confrontación, vimos la entrevista del presidente de Estados Unidos y el presidente de Ucrania, muy fuerte contra el presidente Zelensky, y en este caso, hoy ya Ucrania afirmó que prevé mantener nuevas conversaciones con Estados Unidos para poner fin a la guerra con Rusia después de que Washington suspendiera el intercambio de datos de inteligencia con Kiev, clave para las tropas en el terreno, y además de reducir la ayuda económica de Estados Unidos a Ucrania, con lo cual compromete más a los europeos que si son unidos en el frente militar y económico y político frente a Rusia, por el temor de que pueda Rusia llegar a las fronteras de otros países europeos. Esta es la situación de la nueva política mundial y de la geopolítica, con una irrupción total en la política del presidente Donald Trump, que como vimos en el discurso del Congreso sigue con los tesis de expansionismo de Estados Unidos, de un imperialismo nuevo y de un absolutismo donde incluso se pretende hasta reformular la Constitución de Estados Unidos, que ha sido no tocada desde 1786. Veamos. Ucrania afirmó el miércoles que prevé nuevas conversaciones con Estados Unidos para poner fin a la guerra con Rusia. Washington suspendió el intercambio de datos de inteligencia con Kiev, clave para las tropas en el terreno. La CIA justificó las acciones diciendo que Trump tenía dudas reales sobre si el presidente Zelensky estaba comprometido con el proceso de paz. Zelensky busca contener las consecuencias de su tormentosa reunión del viernes en la Casa Blanca, durante la cual su homólogo Donald Trump lo reprendió ante los periodistas y le echó del despacho oval. El ucraniano afirmó que funcionarios de ambos países están preparando un nuevo encuentro. Las declaraciones de Zelensky se produjeron después de que Estados Unidos ordenara el lunes suspender la ayuda militar a Ucrania, aprobada por la anterior administración del expresidente demócrata Joe Biden. El presidente ucraniano también afirmó que se sumará el jueves a la cumbre de la Unión Europea en Bruselas, dedicada al conflicto en su país, invadido por Rusia en febrero de 2022, y a la seguridad europea. Washington ha emprendido un aparente acercamiento hacia Moscú, y ese giro incrementó el temor en Kiev y Europa a que Ucrania se vea obligada a aceptar un acuerdo de paz en condiciones favorables a Moscú o se arriesgue a perder el apoyo de Washington. Zelensky busca una paz duradera y no un alto al fuego temporal, mientras que su par ruso, Vladimir Putin, dice que está dispuesto a negociar, pero con condiciones como la desmilitarización de Ucrania y la cesión de los territorios que ha reclamado como anexionados. Kiev rechaza estas condiciones y las considera inaceptables. El presidente francés Charles de Gaulle en su tiempo preveía lo que pasaría en el mundo si Francia no tenía el arma nuclear, sobre todo cuando en el 45 demostró a Estados Unidos tener la bomba atómica y en el 1949 los rusos con la Unión Soviética tenían también el arma nuclear. Fue cuando de Gaulle dijo, tendríamos que tener los europeos armas atómicas para buscar el equilibrio entre las potencias, porque si no se van a repartir el mundo Estados Unidos y Rusia. Y vino la bipolaridad en esa visión profética de Gaulle, y Francia tuvo el arma nuclear, que es parte hoy en día de la OTAN, junto con Reino Unido, que son los países europeos con armas nucleares, en un mundo nuclearizado como Rusia, China, Estados Unidos, Francia e Inglaterra, pero además con países como Israel, en el caso de Corea del Norte, Pakistán, India, e incluso se dice que Irán puede tener la tecnología nuclear. Todo esto hace que se replantee Europa dónde ir, cómo hacer, y si es fiel y segura la alianza con Estados Unidos o tiene que buscar una independencia, tal vez acercándose a Rusia y a China, por supuesto sin romper con Estados Unidos, pero tener un perfil propio. Son 27 países, 5 millones de kilómetros cuadrados y casi 1.500.000 de habitantes,
con lo cual Europa podría ser una de las grandes potencias unida con programas definidos y sobre todo con una unidad en la defensa. Por eso esta reunión hoy en París, que también el presidente y sobre todo el primer ministro declaró, pero que se encuentran en la capital del Parlamento Europeo en Bruselas para seguir adelante con la integración europea y con la cercanía de Londres, que podría nuevamente volver a ingresar a la Unión Europea después del Brexit con la separación y ruptura, pero que en este momento tiene Londres una actitud muy cercana a París, a Madrid, a Rusia, frente a ellos, con la actitud de poder plantear un nuevo esquema de defensa, de seguridad, e incluso con Alemania, fundamentalmente, que junto con Francia son los motores de la Unión Europea y que ahora plantean la tesis del perfil propio de la Unión Europea frente a Rusia, frente a China, frente a Estados Unidos y fundamentalmente frente al nuevo orden mundial. El presidente francés Emmanuel Macron propuso desplegar tropas europeas en Ucrania en caso de paz con Rusia. El anuncio hecho el miércoles por el mandatario durante un discurso de la nación busca responder a la actual incertidumbre mundial. El cambio radical de la política estadounidense sobre Ucrania desde la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump ha generado incertidumbre en ese país. Sería una locura permanecer como espectador en este mundo de peligros. Sin más demora, debemos tomar decisiones por Ucrania, por la seguridad de los franceses, por la seguridad de los europeos. Aunque Trump ha dejado claro que quiere poner fin a la guerra con Ucrania mediante negociaciones directas con Moscú, el jefe de Estado francés sugirió que podrían enviarse fuerzas europeas a Ucrania si se firma un acuerdo de paz para garantizar que Rusia no vuelva a invadir a su vecino. Macron, estrecho aliado de Kiev, ofreció una cruda imagen de Rusia, a la que acusó de haber convertido en un conflicto mundial la disputa con Ucrania. Más allá de Ucrania, la amenaza rusa está ahí, afectando a los países de Europa, afectándonos a nosotros. Rusia ya ha convertido el conflicto ucraniano en uno global, movilizando soldados norcoreanos y equipo iraní en nuestro continente, mientras ayuda a estos países a armarse aún más. En su discurso, el mandatario francés también calificó de incomprensible los aranceles estadounidenses a los productos europeos. También necesitamos prepararnos para la posibilidad de que Estados Unidos imponga aranceles a los productos europeos, como acaba de confirmar para Canadá y México. Esta decisión, que es incomprensible tanto para la economía estadounidense como para la nuestra, tendrá consecuencias para algunas de nuestras industrias. Aumenta la dificultad del momento, pero no quedará sin respuesta de nuestra parte. Sobre el rearme del continente, Macron adelantó que durante una cumbre de la Unión Europea sobre el rearme nuclear, abrirá un debate sobre la ampliación de la disuasión nuclear de Francia a otras naciones europeas. Los jefes de Estado Mayor europeos se reunirán en París la próxima semana para debatir cómo apoyar a Kiev tras un eventual acuerdo. Por ahora es la disuasión el tema nuclear y no el empleo de armas nucleares por lo apocalíptico que sería. Sin embargo, esta amenaza de Macron es importante porque es en nombre de Francia y, como decíamos, Francia ha mantenido siempre frente a Estados Unidos el temor de una ruptura y naturalmente la confrontación con Rusia y ahora con China, que es una nueva potencia emergente. Por eso decíamos, el general de Gaulle, con una visión muy francesa y muy europea, siempre insistió en ese tercer camino y así lo plasmó en la Constitución francesa de 1958 y en la política exterior de Francia, a pesar de que los gobiernos sean de derecha o de izquierda, ha habido una política de Estado y ahora insisten más en la integración europea e incluso son los únicos que han hecho una carta sobre la inteligencia artificial con leyes y preceptos para aprovechar también, no solamente en materia de defensa, sino de desarrollo económico y crecimiento frente a las medidas de Estados Unidos contra Europa en materia económica y financiera y además compartir lo que Inglaterra y Francia tienen en materia nuclear con los 27 países de la Unión Europea. Por eso nos obliga a un análisis en profundidad sobre este tema de Europa en este momento y después las entrevistas de siempre. En la nueva organización geopolítica del mundo y sobre todo frente a la actitud del presidente Donald Trump y su agresiva forma de tratar a Europa, particularmente en el conflicto entre Rusia y Ucrania, donde Europa busca organizarse de manera independiente y autónoma, fortaleciendo su defensa, que no la tiene porque depende en la OTAN de los Estados Unidos, aunque tienen capacidad nuclear Francia e Inglaterra. Sin embargo, la actitud de Donald Trump frente a Rusia, que es un peligro para los europeos a largo plazo después de la invasión a Ucrania, buscan definir su propio perfil en lo económico, en lo político
en lo diplomático y especialmente en lo militar. Por eso en la capital de Bélgica, Bruselas, centro de la Unión Europea, los 27 países que la integran, una cumbre extraordinaria destinada a reforzar la defensa de toda Europa. En este momento en que el presidente de Estados Unidos se aísla de Europa y además termina con la ayuda militar a Ucrania, esencial en la defensa de los europeos frente a las futuras fronteras de lo que significa Rusia. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó que es un momento decisivo porque Europa se enfrenta a un peligro claro e inmediato y debe ser capaz de protegerse, de defenderse, al igual que debemos dar a Ucrania los medios para protegerse y trabajar por una paz justa y duradera. Con la presencia de Volodymyr Zelensky también agradeció el apoyo de los europeos porque señaló: estamos muy agradecidos de no estar solos y de que Europa haya enviado señales claras frente al pueblo ucraniano, frente a los Estados Unidos y particularmente frente a Rusia. Recordemos que el 24 de febrero del 2022 la Federación Rusa invadió a Ucrania y el 30 de septiembre del mismo año el presidente Vladimir Putin también finalizó la anexión de 4 territorios en el este y en el sur de Ucrania, pero los combates siguen allí, fuertemente apoyados por Occidente y además dentro de la dirección del presidente Volodymyr Zelensky. El ejército ucraniano continúa insistiendo y resistiendo la agresión rusa después de más de 2 años de conflicto. Hay una voluntad clara de Estados Unidos de alejarse de Europa y una reestructuración del orden mundial que está obligando a los países europeos a repensar su estrategia de defensa, actualmente muy dependiente de Estados Unidos, lo que los franceses están llamando legítimamente preocupados, como lo dijo Macron en su discurso televisivo del 6 de marzo. Lo cierto es que el presidente Donald Trump ha eliminado la Alianza Atlántica porque ha destruido políticamente el pacto de defensa colectiva que reunía a estadounidenses y europeos desde el año 1949. Los europeos están seguros que pueden haber problemas, sobre todo para los países bálticos, los estados centrales y orientales del viejo continente, frente a Rusia y también los países escandinavos, porque entienden que el presidente Putin, al violar, en el caso de Ucrania, los tratados firmados por Rusia, que garantizan la integridad de las fronteras en Europa, podrían también complicarse su existencia. Por eso, hoy, cuando está la situación tan tensa y cuando hay una real posibilidad de atacarse a Georgia y a Moldavia, creen que en razón del expansionismo de Putin no se contaría con Donbass y Crimea, que es lo que piden en el caso de Ucrania, sino que podrían ir más allá a las fronteras de otros países europeos, y es lo que hace que Europa, sin los Estados Unidos, defina su propio perfil en esta hora.